Quiero comenzar una serie que se llama Tierra Santa. Hemos hablado de la santificación progresiva, y la santificación progresiva es el conjunto de decisiones que nosotros hacemos para acercarnos más a Dios. Cuando nosotros recibimos la salvación, la recibimos porque estamos al frente de la cruz. Eso se llama santificación posicional. Pero cuando ya aceptamos a Cristo y seguimos viviendo, viene un conjunto de decisiones. ¿Qué voy a hacer ahora? Y eso es lo que normalmente nosotros andamos hablando como: ay, la hermanita no es santa, ay, el hermanito no es santo, mire cómo anda vestido, mire cómo anda diciendo. Ese es un proceso en el que entramos todos, que se llama santidad progresiva. Y la palabra nos va moldeando, y es un proceso que dura toda una vida. Así que basta de andar fijándose en los demás, mejor saquemos el palo que tenemos nosotros en el ojo y no miremos la viguita que tiene el vecino. Entonces el tema de hoy lo he titulado Tierra Santa, una realidad transformadora. La Biblia narra de que Moisés se encontraba apacentando ovejas de su suegro Jetro cuando se le apareció el ángel de Jehová en una zarza que ardía, pero no se consumía. Y Éxodo 3 dice: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, Tierra Santa es. Quiero comenzar diciendo de que muchas personas buscan experiencias religiosas o experiencias sagradas sin saber lo que andan buscando, ni a quién andan buscando. Solo buscan lo que ellos denominan una experiencia divina, una experiencia sagrada, una experiencia religiosa. El amigo Enrique Iglesias, el cantante, según él decía en la canción, que besar a una mujer era casi una experiencia religiosa. Para otras personas, el salir a la naturaleza, a acampar, a mirar las montañas, a mirar los ríos, eso para ellos es casi una experiencia o como una experiencia religiosa. Para otros, la experiencia más sagrada en la tierra es la familia. Y cuando ellos hablan de lo sagrado, ellos piensan que inmediatamente es la familia, y no hay nada más sagrado que la familia. Pero Jesús aclaró algo. Jesús dijo en Mateo 10: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y cuando los maestros de la ley confrontaron a Jesús con la gran pregunta: dinos Jesús, ¿cuál es el grande mandamiento? ¿Qué quiere decir? Jesús, dinos según tú, ¿qué es lo más importante en la vida? Esa era la trampa que le estaban tendiendo a Jesús los maestros de la ley. Jesús responde en Mateo 22: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Jesús dejó en claro que lo más importante en la vida, la experiencia sagrada más importante en la vida, es amar a Dios, pero no de una forma superficial, no de una forma de domingos, no de una forma de vacaciones, sino con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Ahora, ya aclaramos que lo más importante en la vida
Para algunos es una relación de pareja. Para otros son los paisajes naturales. Dicen, yo siento a Dios en la naturaleza o lo que puede haber allá arriba. Otros dicen, no, para mí lo más sagrado es la familia. Pero la pregunta sería, ¿cómo nosotros experimentamos a Dios? Si mi pareja es lo más importante en la vida, yo sé lo que tengo que hacer para experimentar esa relación. Tengo que cuidarla, conversar con ella, atenderla, darle besitos, cuchicuchi, todo. Ahora, si la naturaleza es lo más expresivo de Dios para mí, yo siento que Dios es la naturaleza, entonces yo sé lo que tengo que hacer. Tengo que irme a acampar al río, a acampar a la montaña, a visitar los lugares altos, subir montañas, porque ahí yo siento que estoy conectado con Dios. Y si mi familia es lo más importante para mí, yo sé lo que tengo que hacer para estar en comunicación, experimentando esa relación. Es cuidarlos, proveerles, amarlos, estar ahí para ellos. Pero si Dios es lo más importante en nuestra vida, concretamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer para tener ese encuentro con Dios cara a cara? La gran respuesta es que experimentamos a Dios más allá de lo físico y visible. Entonces, no nos sirve una experiencia solamente al estilo de Enrique Iglesias. No nos sirve una experiencia solamente yendo a la naturaleza para disfrutar de la creación de Dios. Tampoco nos ayuda mucho el colocar a la familia como lo más sagrado. Y así quiero entrar a la reflexión número 1, que es: Tierra Santa es un encuentro íntimo con Dios. El pasaje que comenzamos leyendo narra el encuentro que Moisés tuvo con Dios, pero no estamos hablando de un encuentro cualquiera, ya que nosotros todos los días nos encontramos con muchas personas, sino que estamos hablando de un encuentro íntimo que tuvo Dios y Moisés. ¿Y qué se refiere a ese encuentro íntimo de Moisés con Dios? Se topó en ese encuentro con nada más y nada menos que con el creador del universo, la tierra y todo ser viviente. Moisés, al encontrarse al frente de la zarza que ardía pero no se consumía, recibió la revelación de que era Dios mismo el creador del universo, la tierra y todo ser viviente que estaba al frente de él. Y cuando llega la revelación, también llega la instrucción de lo que debemos hacer. Porque nadie ve a Dios y le dice: ay, compa, ¿cómo está? Pasemos aquí un ratito los dos y de ahí cada uno por su lado. No es así. Cuando Dios tiene un encuentro con nosotros y nos sale al camino, hay una revelación que da instrucciones para iniciar un cambio en nuestra vida. Y es más, siempre cuando Dios se revela, debemos comenzar a despojarnos de algo. Los encuentros con Dios provocan el inicio de una transformación personal. Nadie puede decir: hoy yo he tenido encuentros con Dios y sigue siendo el mismo patán de antes. Lo que usted ha tenido quizás es un encuentro emocional. Por eso la canción dice: no quiero tener un encuentro emocional, quiero encontrarme contigo. Lamentablemente, un encuentro emocional te va a hacer llorar de la misma manera que lloras cuando vas a un concierto de Luis Miguel y escuchas La Incondicional. Lamentablemente, la emoción de sentimiento te va a hacer llorar de la misma manera cuando vas a un concierto de Paquita, la del barrio, y ella te recuerda todo lo que te hizo el desgraciado. Porque la emoción es engañosa. La palabra dice: engañoso es el corazón. Pero tener un encuentro con Dios significa que todo a nuestro alrededor se está confabulando para presentarnos al creador de eso, al supremo Dios, al salvador de nuestra alma. Y eso no es emocional. El encuentro de Moisés con Dios no era el suelo sagrado, sino la presencia manifiesta de Dios mismo en ese lugar. Ahora alguno dirá: pero Dios está en todas partes. Sí,
Él lo llena todo, Él es espíritu creador. Pero Él no se manifiesta en todas partes. Alguien dice, es como la corriente está acá, pero mientras no se enchufe, la corriente no se traspasa a ningún artículo eléctrico. Mucha gente está en un lugar, la presencia de Dios está ahí, pero no están conectados con la zarza, ni tampoco escuchan al ángel hablando y diciéndole, quita tus sandalias. 1 Corintios 3:16 nos habla una gran verdad, que si decimos haber tenido un encuentro con Dios, si decimos haber aceptado a Jesucristo como nuestro creador y salvador personal, entonces nuestras vidas comienzan a tener una zarza que arde y no se consume, que es el fuego del Espíritu de Dios, que según 1 Corintios 3:16 dice, no saben que ustedes son templo, ahora ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Entonces, si realmente hemos tenido un encuentro con Dios, si realmente hemos recibido y aceptado las buenas noticias del Evangelio, entonces en ese momento que recibimos a Jesús en nuestro corazón, comienza una experiencia transformadora que dura toda una vida. Moisés nunca volvió a ser el mismo. Es más, Moisés ni siquiera volvió o bajó de ese monte Horeb para seguir cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Después del encuentro con Dios, Moisés fue llamado a hacer algo totalmente diferente y que él mismo no se sentía calificado. Y es aquí donde viene la segunda reflexión de hoy, que es Tierra Santa es un llamado al cambio. ¿Cuántos le tienen miedo al cambio? Yo personalmente soy una persona que no me gusta el cambio. Me gusta la estabilidad. Me gusta la seguridad. Pero hay otros que se lanzan a la 1, a las 2 y a las 3 todo el tiempo. Somos diferentes. Ya hemos visto que la zarza que ardía no se consumía. Y esa fue la forma en que Dios se hizo tangible. A través de una zarza que no se consumía pero ardía, se hizo tangible Dios en un lugar ordinario, en un lugar común. Es decir, Dios tiene la capacidad de hacerse presente en lugares ordinarios, comunes, mundanos o cotidianos, transformando la realidad física en un lugar de encuentro con Él. Pero un encuentro con el Creador del universo, la tierra y todo ser viviente, no puede dejarnos iguales. Este encuentro llega con un llamado, este encuentro llega con un choque de realidades, la realidad visual y la realidad espiritual. Cuenta un pastor que dice, si un hermano llega tarde y me dice que lo disculpe, porque cuando iba saliendo de la casa pasó un perro y lo persiguió, y para que no lo mordiera, él salió corriendo rápidamente, y al atravesar la calle rápidamente vino un camión y lo atropelló, y él tuvo que pararse y cojear para llegar hasta la iglesia, más de 10 cuadras. ¿Qué tan fácil es creerle a una persona que dice que ha sido atropellado por un camión cuando lo vemos igual? Me pasó un camión por encima, por eso no alcancé a llegar a tiempo. ¿Y qué tan difícil es creerle a las personas cuando dicen que han tenido un encuentro con Dios y siguen siendo los mismos? ¿Qué es más grande, un camión o Dios? Un encuentro con el Creador obviamente va a hacer que nosotros nunca volvamos a ser los mismos. Y hay cantos que dicen eso. Ya no puedo ser igual. Ya nunca volveré a ser el mismo. Y eso está respaldado por el Antiguo Testamento. En Levítico 19:2 dice,
habla con toda la congregación de los hijos de Israel y diles: ustedes deben ser santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Y en el Nuevo Testamento, en 1 Pedro 1, encontramos: más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, y hace referencia a Levítico: sean santos porque yo soy santo. Y ya hemos estudiado de que ser santo es ser apartado para. Es decir, la santificación progresiva es el proceso mediante el cual yo me aparto de lo que a Dios le desagrada. La santificación progresiva son mis decisiones que me van ayudando a acercarme a la zarza que es Dios en mi vida. La verdadera santidad es permitir que Dios comience a moldear nuestros corazones como lo hizo Moisés. Es permitir que la palabra de Dios moldee o comience a moldear nuestras vidas a la imagen de Cristo. Y después de haber tenido una experiencia con el Creador del universo, la tierra y todo ser viviente, comencemos en un proceso en el cual ahora nosotros nos preocupa mostrar el amor de Dios, la justicia de Dios en todas nuestras acciones. En otras palabras, pisar tierra santa significa vivir de manera que honremos a Dios. Y todo lo que hagamos o digamos esté pasado por el filtro de la instrucción que Dios nos ha dado. Sed apartados para mí, porque yo me he apartado para ser santo. En otras palabras, ser santo significa una persona que tiene un corazón que sea apartado para hacer lo que a Dios le agrada y ha dejado de visitar los lugares, las palabras, las actitudes que a Dios no le agradan. Pero no solamente eso, sino que anda buscando los lugares que tienen zarzas ardiendo. Y en el Nuevo Testamento nos dejan claro que nosotros fuimos sellados con una zarza que no se apaga, igual que en el monte de Horeb. No entristezcáis al Espíritu. Pablo le recuerda a Timoteo: aviva la zarza que hay en ti, no dejes que baje, avívala, porque hay una zarza en cada uno de nosotros. Pero lograr mostrar esa zarza, o sea, mostrar el amor y la justicia de Dios, requiere que nosotros nos despojemos de lo que éramos antes de tener a Dios. Y esta santidad no es algo necesariamente que se aparenta, porque la santidad para algunos se puede aparentar. Se puede aparentar con una Biblia debajo del brazo, con una falda larga, con una pintura a la antigua, con un pelo largo. Se puede aparentar santidad para algunos, con un traje. Pero ¿de qué habla Jesús cuando habla de el primer mandamiento? O sea, lo más importante, los encuentros más profundos, más religiosos, más divinos, más sagrados, ocurren cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. La santidad tampoco se limita a un lugar físico. No es el monte de Horeb, ni esa zarza la especial. No es la iglesia ni las sillas. No es Redmond. No es el templo físico lo especial, sino que implica una consagración a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, al pisar tierra santa en nuestra vida diaria, nos comprometemos a vivir de acuerdo a los principios de Dios, no los principios que traíamos antes. Moisés subió al monte de Horeb para mirar la zarza con principios propios, principios que lo hicieron matar a un egipcio, principios que lo hicieron darle una paliza a unos pastores cuando conoció a su esposa, principios que
trataba de luchar contra la justicia, pero de una manera muy heroicamente humana. Pero cuando bajó de la zarza, de la experiencia que tuvo con Dios, comenzó a cambiar su forma de ser al punto mismo que la Biblia dice de que llegó a ser el hombre más manso de la tierra. No podemos comprender a Dios si no comenzamos a integrar los principios bíblicos a nuestra vida y a nuestra familia. Y aunque humanamente estos principios nos van a confrontar, no nos van a gustar, van a ir en contra de lo que queremos, van a ir en contra de nuestros gustos, usted me puede decir en quién más podemos confiar sino en nuestro Creador y Salvador. A Moisés se le pidió algo fácil, que se quitara las sandalias. Con ese gesto estaba demostrando que tenía conciencia de que el lugar donde se encontraba no era normal, sino que algo estaba ocurriendo ahí que en ese momento se volvió un lugar diferente o apartado a todos los otros montes, a todas las otras zarzas. Y apartado, diferente, significa santo. La pregunta sería, ¿cuál es nuestra sandalia? ¿Cuál es nuestra sandalia? ¿Cuál es esa actividad, ese hábito, esa práctica que el Señor desde el principio, cuando nos encontró, nos dijo: sácate esa sandalia? Si vas a estar ante mi presencia, sácate esa sandalia. Y no es precisamente para tirarle la chala a otra persona, es para estar bien con Dios. A Moisés se le pidió que se quitara las sandalias como un gesto de obediencia. Pero no solamente se le pidió eso, también se le pidió de que entrara a una misión nueva en su vida. Y esa misión no era nada más ni nada menos que ir y ser partícipe de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Ahora, si nosotros hemos tenido una experiencia con Dios, hemos recibido el plan que Dios tiene para nuestra vida, porque nadie sube al monte, tiene una experiencia con Dios y baja siendo el mismo y teniendo los mismos propósitos, metas, sueños que tenía antes. Marcos 16 dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Cuál será la misión que Dios nos ha dado a nosotros? A Moisés lo mandó a liberar al pueblo de Israel. ¿Cuál es la misión que nos ha dado a la iglesia? Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Algo parecido a lo que le dijo a Faraón: deja ir a mi pueblo o te tienes que atener a las consecuencias. Dime cuál es tu respuesta. Mateo es más específico y dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando uno baja de la zarza, del monte, o sea, de esa experiencia con Dios que todos decimos haber tenido, nos deja algo en la mente. El apóstol Pablo le dice a los romanos, en Romanos 12, no se amoldeen al mundo actual. En el fondo, a Moisés le decía: no te amoldees a las ovejas de tu suegro. No te amoldees a ser un hombre casado pastando ovejas de tu suegro. No te amoldees a esta vida de valle. No te amoldees a como piensan en la casa de tu suegro, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, cuando nosotros descendemos de un encuentro con Dios, si usted tuvo un encuentro con Dios, debería entonces quedar con 3 características de haber visto la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta.
Eso nos lleva al tercer punto de reflexión, que es tierra santa es un camino. Jesús habla de dos caminos en la vida. Mateo 7 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, esa es la otra puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pisar tierra santa es caminar en fe y esperanza en medio de pruebas y desafíos. Yo no camino en tierra santa, yo no piso tierra santa porque lo estoy pasando bien. Yo piso tierra santa cuando Dios se revela a mi vida y comienza a dar instrucciones de cómo ser, cómo vivir y hasta cómo morir. El camino de angosto, el camino del cristiano, requiere de un combustible, que si se acaba ese combustible, nos quedamos tirados en el camino angosto de salvación. Y ese combustible se llama fe verdadera. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que todavía no se ve. Pero sabemos que si lo dice la palabra del Señor, o sea, salió de la boca de Él, se va a cumplir. Y es. Le aseguro de que es mejor pasar los tiempos de incertidumbre y los tiempos de sufrimiento estando en el camino angosto, que pasar los tiempos de incertidumbre y sufrimiento en el camino ancho. ¿Por qué? Porque solamente en el camino angosto nos acompaña Jesucristo. Él camina con nosotros porque prometió no dejarnos huérfanos. Pero no podemos pretender estar en el camino ancho, pasándola chancho, pasándola bomba, pasándola chévere, cuando sabemos que la presencia de Dios no se manifiesta en esos lugares, sino que Él nos llama a salir de esos lugares para comenzar a ser como Él es, apartado. Pisar tierra santa nos fortalecerá para seguir perseverando, porque no sirve de nada decir: yo tuve una experiencia con Dios, hasta lo vi. ¿Cuándo, hermanita? Hace 20 años atrás. ¿Y ahora cómo vive? Bueno, puras pruebas, sufrimiento, dolor, angustia. O sea, significa que no está viendo al Señor constantemente. Fue una experiencia muy antigua, y Dios dice que su misericordia se renueva todos los días. ¿Por qué entonces no se renueva nuestra experiencia con Dios? Santiago 5 dice: ¿está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Por qué nosotros dejamos de tener experiencias con Dios? Porque nos gusta pasar la aflicción, el sufrimiento, solos. Dice la canción o el himno: cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Pero cuando estamos sufriendo, muchas veces nosotros solamente llamamos a la comadre o el compadre y pasamos el sufrimiento solo. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Qué hace uno cuando anda de buen ánimo, alegre, contento? Llama al compadre y se olvida de alabar a Dios. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los líderes de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Pero algunos, cuando caemos enfermos, nos cae la depre y no queremos hablar con nadie. Yo les he dicho, tengo una debilidad que cuando caigo al hospital me cae la depre. Así que por lo menos ahí visíteme. ¿Qué pasa cuando uno está enfermo y dice: ay, el pastor no me visitó? Pues yo ni siquiera me enteré. Y la Biblia dice: si hay algún enfermo entre ustedes, la versión antigua dice, que llame a los ancianos, que llame a los líderes, que llame al pastor, porque yo no soy adivino, soy pastor. Y si es que nos llama, porque una cosa es avisar: estoy enfermo, oren por mí, oramos más. Pero decir quiero que vengan, porque uno no quiere ir a molestar cuando no quieren que molesten, ¿no? Y dice que pidan que oren por esa persona,
porque quiere tener un encuentro con Dios, un encuentro de sanidad, un encuentro de revelación. O sea, la tierra santa no es en sí el aceite, no es la oración, el hecho de decir palabra. La tierra santa es el momento en que nosotros andamos buscando que Dios se manifieste en nuestra vida. No podemos nosotros vender tierra santa, vender un poquito de tierra santa, de agua santa, un poquito de aceite santo. La presencia de Dios vale mucho más que todos los tesoros de la tierra y que todos los tesoros del universo, porque si supiéramos cuánto vale que Dios esté a nuestro lado. Algunos darían todo en esta vida por volver a tener un día a su padre o a su madre que ya partió. Veíamos la hermana Miriam cómo se quebrantaba por hablar de sus papás. Ahí hay amor. Y los que han pasado por el proceso de perder padres o hijos, ¿cuánto darían por tener un día más con ellos? Una semana más con ellos. Pero con la presencia de Dios, ¿cuánto nosotros damos? ¿Cuánto la valoramos? Si a veces lo delegamos a 2 horas en la iglesia, que según nosotros estamos sintiendo la presencia de Dios. La zarza mía arde el domingo solamente, cuando la instrucción paulina es: aviva el fuego, aviva la zarza que hay en ti todos los días. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. ¿Cuántos dicen amén? Y si ha cometido pecado, sus pecados se le perdonarán. Aun cuando nosotros estamos enfermos, necesitamos buscar que Dios arda a nuestro alrededor, arda adentro, se manifiesta en nuestras vidas. Yo sé que muchos de nosotros nos gusta tomar atajos, lo que en inglés se le dice shortcut. ¿Cuántos de los que aquí son expertos en atajos? Alguien el otro día me decía: estoy haciendo un doctorado y lo estoy terminando en 1 año. Yo lo quedé mirando así como, ¿así? Para la maestría mía son 5 años y ahora acaban de crear el doctorado, son 5 años, pero otros se encuentran atajos. Y después uno se da cuenta que son instituciones que no están acreditadas por el gobierno. Entonces pueden vender todo el mundo si quieren, porque no tiene valor el certificado que dan, el título. Asimismo, en el caminar cristiano no hay atajos. Por algo la palabra del Señor dice que no coloquen a un recién convertido en posición de liderazgo en la iglesia, porque tiene que pasar procesos para madurar, dejar de ser niño, dejar de ser adolescente y pasar a ser una persona que ya ha sido probada. A muchos les gustan los atajos, pero en los caminos de Dios no hay atajos, sino que nuestra fe se va perfeccionando y fortaleciendo. ¿A través de qué cree usted? De las dificultades. ¿Usted cree que después que Moisés tuvo ese encuentro con Dios en Horeb, en el monte de Horeb, para Moisés fue fácil hacer la voluntad de Dios? ¿Fue fácil llegar al faraón y no saber si faraón en ese mismo instante podía mandarlo a matar? ¿Fue fácil para Moisés llegar al Mar Rojo y ver un mar enfrente de ellos y el ejército egipcio atrás y escuchar al pueblo acusándolo de haber hecho algo criminal contra ellos porque ahora nos van a matar a todos por tu culpa? ¿Fue fácil eso? ¿Fue fácil para Moisés escuchar cómo renegaba el pueblo en contra de Dios por no tener alimentos? ¿Habrá sido fácil para Moisés bajar del monte después de recibir las tablas de la ley y encontrarse, porque él se demoró, los perlas se crearon un becerro de oro y empezaron a adorar y a hacer orgías alrededor del becerro de oro? ¿Habrá sido fácil para Moisés, como tuvo una experiencia con Dios, darse cuenta de que su hermana y su hermano se habían rebelado contra él? ¿Habrá sido fácil para Moisés ver que todo un sector del pueblo se rebeló contra él? ¿Habrá sido fácil para Moisés
escuchar de que Dios no lo iba a dejar entrar a la tierra prometida. Mis hermanos, después de que Moisés tuvo ese encuentro en el monte de Horeb con la zarza, con la presencia de Dios, no significa que las cosas van a ser fáciles, sino que Santiago 1 dice: pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. En otras palabras, los verdaderos hijos de Dios son los que perseveran. ¿Cuánto perseveró usted para casarse con su esposo o con su esposa? Al principio quizás ni le importó que ella lo mirara como un mono feo, pero dijo: yo sé de perseverancia. Y a mí me han dicho de que más gana labia que belleza. Y comenzó a buscarle el lado, y comenzaron los regalitos, y comenzó la estabilidad de que me vea siempre, yo estoy aquí para ti. Y su esposa cometió el gran error, la gran decisión de creerle por su perseverancia. Con Dios es lo mismo. La perseverancia es lo que muestra que nuestro carácter está siendo formado. Si no, vaya afuera y va a encontrar muchísimas personas que dicen: yo dejé de ir a la iglesia por esto, por esto y por esto y por esto, porque dejaron de tener encuentros diarios con Dios y se enfocaron en los problemas. Amada iglesia, ¿cuándo fue la última vez que viste arder la zarza dentro tuyo? Debería ser hoy, en la alabanza, en la adoración, y ahora mismo, mediante la palabra expuesta, debería estar ardiendo algo en tu corazón, sabiendo que te está hablando a ti, me está hablando a mí, y en 60 años más, 80, todos vamos a estar bajo tierra. Tuvimos una oportunidad en la vida de escuchar la palabra. Por eso dice: todo lo que respira, arda. Arda para Dios. ¿Qué es lo que es alabe a Dios? Alabar es arder. Si usted no está ardiendo, no está alabando. Y si usted está alabando sin arder, solamente está cantando. Y todos pueden cantar, aunque sean desafinados. Pero una persona puede alabar y ser desafinado si es que está ardiendo dentro de su corazón con el Espíritu de Dios que lo selló. Conclusión: ¿cómo sabemos si estamos pisando Tierra Santa? Solamente debemos echarle un vistazo a nuestros caminos. ¿En qué camino andamos? ¿En camino ancho, donde todos los demás andan y nos da lo mismo, nos inmiscuimos? ¿O la gente se da cuenta que tengo un camino apartado, soy apartado? O sea, estoy en el angosto, el que critican. Ay, otra vez tú saliste con esas cosas de tu religión. Fanático. Esos son buenos indicios. Cuando le digan eso, digan: quizás algo estoy haciendo bueno. Porque no me ven como un lobo igual que ellos, sino que me ven diferente. ¿Cómo sabemos si estamos pisando Tierra Santa? Respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Puedes responder con precisión qué sandalias te has tenido que sacar por orden de Dios? ¿Qué sandalias has tenido que dejar de usar? ¿Qué sandalias has tenido que dejar de hablar? ¿Qué sandalias has tenido que dejar de reaccionar? Nosotros hemos estado luchando con órdenes de Dios a través de su palabra, y hoy en día este mensaje es un recuerdo más de que cuando se está en la presencia de Dios siempre hay algo que tiene que quitarse, algo humano. ¿O será que hasta el día de hoy hemos escuchado a Dios, pero hemos dicho: voy a seguir con estas mismas sandalias en su presencia? Ananías y Zafira no les fue muy bien cuando pensaron de esa manera en el libro de Hechos. Porque en la presencia de Dios puede haber una persona imperfecta, pero en proceso de santificación progresiva. Pero delante de la presencia de Dios no puede haber una persona que está
simplemente escupiéndole la cara a Dios mismo con su actuar. La santificación progresiva, dijimos que es la suma de decisiones que nos acercan más a Dios, pero sin quitarnos las sandalias, no podemos pretender estar en la presencia de Dios. Por eso nos sentimos incómodos cuando estamos en los servicios o queremos orar, porque hay cosas que no estamos dejando. Las cosas, para que salgan bien a los ojos de Dios, hay que hacerlas bien. Y si hemos hecho algo mal, hay que corregirlo para que esté bien delante de los ojos de Dios. Ya sea de entrada o salida, las sandalias tienen que quitarse. Pero Pedro dice que la forma en que nosotros tratamos a las personas incluso puede llegar a ser un estorbo en nuestras oraciones. Quizás esa es nuestra sandalia. ¿Cómo dice pastor? La forma en que nosotros tratamos a los demás es la sandalia. El sarcasmo, la astucia con que pensamos que hablamos nosotros, la soberbia, el orgullo, el odio, el rencor. Y comenzamos a tratar a las personas, o seguimos tratando a las personas como siempre hemos sido nosotros. Cuando el Señor nos dice, tu sandalia es tu carácter, ¿te lo sacas o te lo cambio yo? O si no cambias, no estás en el camino angosto donde yo estoy contigo todos los días. El apóstol Pedro nos llama a ser sabios aún en nuestro trato hacia los demás. Entonces ese debe ser la primera sandalia que debemos reconocer. ¿Cómo estoy tratando a mi esposo? ¿Cómo estoy tratando a mi esposa? ¿Es como Dios dice? ¿Estamos cumpliendo con la palabra? Porque la palabra es muy clara en cuanto al trato. ¿Cómo estamos tratando a nuestros hijos? ¿Cómo estamos tratando a los hermanos? ¿Cómo estamos tratando a los líderes de la iglesia? Esa es la primera sandalia que se tiene que chequear. Porque algunos deciden quedarse en Tierra Santa con esas sandalias. Primera Pedro 3:7 dice, así nada estorbará las oraciones de ustedes cuando se quitan esas sandalias del maltrato, del mal hablar, del mal pensar, del mal decir, del chisme, de la queja, del ataque. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Tierra Santa no es un lugar geográfico, sino es una experiencia espiritual que comienza a transformar nuestra vida, nuestro ser. Hoy está pisando Tierra Santa usted, si es que abre los ojos espirituales, porque muchos no se dan cuenta de que están pisando Tierra Santa. Tierra Santa es un encuentro con lo divino en los momentos y lugares menos esperados, ya que cualquier lugar es un perfecto candidato para que Dios se manifieste, aunque parezca un lugar ordinario, común o normal. ¿Cuál es el requisito? Así igual que Moisés, acercarnos a la zarza que arde, reconocer que hay algo que requiere nuestra atención y acercarse y escuchar. Si nos dice despójense de esas sandalias, hacer caso y sacarse esas malas actitudes. No le salga delante de Dios, no, así soy yo, así hablo yo. Así ya tengo 50 años hablando así, ¿cómo se te ocurre, Dios, que voy a cambiar ahora? Cambie ahora o aténgase a las consecuencias cuando esté frente al trono de Dios y a ver qué palabritas va a utilizar para responderle. Donde va a ser el llanto y el crujir de dientes. Se lo dice un chileno que se puso a decir malas palabras en inglés que me costó dejarlas y me veía más ridículo. El indio chileno diciendo palabras feas en inglés. Pero el Señor me cambió. Fue un proceso. Se me salían algunas de repente, pero el pastor me tuvo paciencia. Tengo un ejemplo de paciencia con los que se les salen palabras malas. Si no nos despojamos de las sandalias, si no entendemos el llamado que Dios tiene para nosotros, entonces significa que estamos desperdiciando Tierra Santa, momentos santos, experiencias santas. Quédese con esto en su mente. Moisés
¿Qué es lo que sacó de esta experiencia con Dios en el monte Horeb? Tuvo que sacarse algo y tuvo que bajar a liberar a personas. La iglesia está llamada a la consagración, a la santificación progresiva, que es sacarse cosas que no le agradan a Dios, y a predicar el evangelio. Por eso damos todo, por eso damos nuestra presencia, aportamos a la obra del Señor, apoyamos, invertimos, sembramos con nuestros diezmos, ofrendas, hacemos algo para que se cumpla el propósito de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, de bautizar. Somos partícipes de la obra, y cuando Dios nos pregunte ¿qué hiciste?, vamos a decir esto y esto y esto fue lo que hice. Yo fui participante del reino de Dios. Pongámonos de pie, por favor.